principal es el de hacer primero una suma de todo aquello que es antologable y no antologable, pero que a final de cuentas uno no lo sabe del todo, porque independientemente de que se haya leído poesía mexicana, hay que releerla. Y sobre todo una cosa muy importante, no dejarse llevar ni por los prestigios ni por los desprestigios, porque muchas veces esto sucede, que el prejuicio alienta a desechar a algún autor porque sencillamente se ha tenido esa idea preconcebida de que no tiene una obra que pueda ser digna de incluirse en una antología, o bien se supone que hay ciertos autores que son en sí mismos antologables porque tienen un prestigio que está por encima incluso de la lectura. Entonces, el principio es hacer esa lista, esa relación de todos aquellos que están produciendo poesía, en el caso de los autores vivos, y de todos aquellos que dentro de la historia de la poesía mexicana han contribuido en alguna de las épocas. Muchas veces se parte de lo siguiente, la antología como si fuera un honor estar en ella, cuando en realidad la antología tendría que ser un servicio a los lectores, es decir, que los lectores pueden discrepar, pueden aprobar, pero que los lectores entiendan que se hace una antología para que sea leída, no tanto para que esté representados los autores desde un punto de vista del prestigio. Entonces aquí las antologías, como decía Gabriel Said, no son el juicio final de nada. Las antologías son una propuesta de lectura, y eso es lo que yo hice, una propuesta de lectura. A veces no se quiere entender esto, y a veces como que no se comprende del todo, porque lo que hemos tenido son sin duda grandes narradores universales. Es decir, si pensamos en Juan Rulfo, nos damos cuenta que Juan Rulfo con 2 libros llena una historia, no nada más de la literatura mexicana, sino de la literatura universal. Juan Rulfo creo que es el más universal de todos nuestros grandes escritores. Junto con ello, obviamente podemos hablar de Carlos Fuentes, junto con él podemos hablar de Fernando del Paso, junto con él podemos hablar de grandes narradores que han contribuido a que la literatura mexicana tenga una presencia a nivel universal, o por lo menos internacional. Sin embargo, en el caso de la poesía mexicana a veces tratamos, no comprendemos del todo. El único premio Nobel de literatura que tenemos en este país se dio a un poeta que también es un gran ensayista, que también es una figura intelectual de primer orden, y que no podríamos decir que se le da únicamente al poeta, pero sin duda alguna Octavio Paz es una de las cumbres de la poesía mexicana. Yo recordando un poco cómo me hice lector de poesía, en casa había pocos libros, pero nunca faltaba una antología de poesía. Entonces, en casi todos los hogares mexicanos hace mucho tiempo había al menos unos 20 libros, y entre esos 20 libros podía haber el famoso álbum de oro del declamador, el famoso declamador sin maestro, la famosa antología de la poesía española, junto con pues México a través de los siglos y algunas otras antologías de narrativa, y por supuesto el libro de oro de los niños y todas estas cosas. Entonces, cuando pienso en ello, me doy cuenta que una antología, un libro en un hogar, puede despertar la afición de alguien en el momento más inesperado. Y entonces, en la misma idea de tener un volumen o 2 volúmenes que mostraran un panorama de la poesía mexicana, era precisamente para despertar el interés de la lectura. Todo el que haga una antología sabe, yo digo ahí en el prólogo, que en efecto el antólogo es como el cuetero. Si el cohete estalla, te chiflan, y si no estalla, también te chiflan. Pero más que esto, más que preocuparse realmente por esto, que en realidad, digamos, de una manera directa que alguien me haya reclamado, no. Pero yo entiendo perfectamente que gente que no esté en la antología puede también echarse de menos, en el sentido de que puede decir, yo tengo tanto valor como otros que están ahí. Y no lo dudo. Lo que pasa es que una antología no es un directorio. Una antología, por muy amplia que sea, y esta es bastante amplia, tiene que ser una muestra.